Buenos días, profesor, maestra, compañeros. Hoy les daremos una introducción a la práctica 2 sobre los diferentes temas a destacar. Somos el equipo 2 y, como podemos apreciar, los siguientes temas a destacar serían los siguientes. En 1820, Hans Christian Ørsted, un científico danés, realizó un experimento crucial en la historia de la física, ya que con él se demostró la unión entre la electricidad y el magnetismo. El experimento de Ørsted fue muy sencillo. Colocó una hoja imantada próxima a un conductor por el cual circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente, la hoja se desvió, evidenciando la presencia de un campo magnético. La conclusión era bastante sencilla. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. El experimento de Ørsted puso por primera vez de manifiesto que existía una conexión entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. La publicación de este trabajo causó inmediatamente sensación, dando lugar a muchas interrogantes y estimulando un gran número de investigaciones. El siguiente tema a tratar en el laboratorio será el campo magnético alrededor de un conductor. Siempre que hay un flujo de corriente a través de un conductor, existe un campo magnético en torno a él, y la dirección de este campo depende del sentido de la corriente eléctrica. Si circula de izquierda a derecha, el sentido del campo magnético es contrario a las agujas del reloj. Si el sentido del flujo de la corriente se invierte, el sentido del campo magnético también se invierte. Ahora vamos a explicar lo que es el experimento 3, que es la regla de la mano derecha para conductores y para bobinas. Y bueno, para determinar la dirección y sentido del campo magnético podemos usar la llamada regla de la mano derecha. Esta es utilizando la mano y apuntando con el dedo pulgar hacia el sentido de la corriente. La curvatura del resto de dedos nos indicará el sentido del campo magnético. Siempre que circula una corriente eléctrica por un hilo conductor, se establece un campo magnético, y estas líneas son circunferencias situadas en el plano perpendicular al conductor. Colocando la mano derecha perpendicularmente al hilo conductor de corriente, las líneas del campo magnético que se forman salen de la punta de los dedos de la mano, cuando el pulgar apunta en la dirección que va del polo positivo al polo negativo. En el caso de un hilo conductor rectilíneo se crea un campo magnético circular alrededor del hilo y perpendicular a él. Cuando tenemos un hilo conductor en forma de espira, el campo magnético será circular. La dirección y el sentido del campo magnético depende del sentido de la corriente eléctrica. Cuando tenemos un hilo conductor enrollado en forma de hélice, tenemos una bobina o solenoide. El campo magnético en su interior se refuerza todavía más al existir más espiras. El campo magnético de cada espira se suma a la siguiente y se conecta en la región central. Una aplicación muy común de las bobinas es utilizarlas como electroimanes. Su funcionamiento se basa en la corriente eléctrica que circula a través de la bobina y un núcleo ferromagnético colocado en el interior de la bobina que se convierte en un imán temporal. Cuanto más, cuanto más espiras tenga la bobina, mayor será su campo magnético. Muchos de los dispositivos que se emplean para crear campos magnéticos cuentan entre sus componentes con bobinas. Cada vuelta de hilo de la bobina se denomina espira. Una espira en un campo magnético adquiere una aceleración angular, es decir, gira de modo que su momento magnético tiende a colocarse paralelo al campo magnético. Este constituye el principio del funcionamiento de los motores eléctricos. Campo magnético en una bobina. Si un conductor recto recorrido por una corriente lo doblamos en forma de espira, sigue rodeado por las mismas líneas de fuerza. Además, el flujo magnético entra por un lado y sale por el otro. Cumpliendo con la regla de la mano izquierda, por semejanza con los imanes decimos que se ha formado un polo norte en una cara, por la que salen las líneas de fuerza, y un polo sur en la otra, por la que entran las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza entran por un extremo y salen por el otro, esparciéndose en el exterior por todo el contorno de la bobina, para volver al punto de partida formando curvas cerradas. Hay que recordar que el campo magnético producido es generado por su centro, no en cualquier punto, solo en el centro.
donde intensidad de la corriente que circula por la bobina, permeabilidad del medio en el centro de la bobina, inducción magnética en el centro de la bobina, radio de la espira se mide en metros, número de vueltas o cantidad de espiras sobre un cierto eje.